nombre es Ariana Elizabeth Rojas Sánchez. Soy estudiante de la maestría en educación de la Universidad Alfa Lambda. Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien para reflexionar acerca del Sistema Educativo Nacional. Bienvenidos a una cápsula informativa del tema Sistema Educativo Nacional, en el que analizaremos su historia por el paso del tiempo hasta las perspectivas actuales. Para iniciar, daré una introducción de lo que es el sistema educativo. De acuerdo a lo que menciona el documento, la estructura del sistema educativo mexicano de la Dirección General de Acreditación, Incorporación y Revalidación de la SEP es un conjunto de servicios educativos que imparten el Estado, sus organismos descentralizados y los particulares con autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios. Comprende los tipos básico, medio superior y superior. El desarrollo educativo en México comenzó su desarrollo desde los propios inicios de la humanidad. No es más que una consecuencia de su devenir histórico, en correspondencia con la necesidad del ser humano de transmitir con eficiencia y eficacia las experiencias adquiridas y la información obtenida en su enfrentamiento cotidiano con su medio natural y social. Ha motivado múltiples iniciativas federales y estatales, públicas y privadas, que conforman la variada oferta de planes y programas de estudio que caracteriza la educación básica, media y media superior, que si bien este hecho ha permitido la atención a un número creciente de estudiantes, también es una realidad el que hoy tenemos un panorama carente de criterios que proporcionen orden, articulación y sistematicidad al tipo educativo que tendrá la mayor expansión y crecimiento en los próximos años. El desafío en México es construir reformas y modelos que sean congruentes, pero sobre todo que consideren el enorme abanico de posibilidades y características que cada uno de los sistemas educativos de los diferentes países supone. Algunos antecedentes del sistema educativo mexicano fueron los siguientes. En la educación prehispánica se preparaban a los varones para la guerra, aprendían oficios familiares. Años después, en la época colonial, se distinguen diversos tipos de enseñanza: la evangelizadora, el adiestramiento de artes y oficios, la femenina, la formación de religiosos y la universitaria. La educación en el periodo post-independiente se promulgó la Ley Orgánica de Instrucción Pública. En ella se establecía la educación primaria gratuita y obligatoria. Se excluía del plan de estudios toda enseñanza religiosa. La educación durante el Porfiriato se hizo presente en la falta de recursos locales y nacionales que dificultaron el desarrollo de un sistema nacional y unitario de educación pública. De la Revolución Mexicana al periodo de conciliación y consolidación, el Congreso Constituyente de 1917 estableció la educación laica, obligatoria y gratuita. La prohibición al clero y a las asociaciones religiosas de organizar o dirigir escuelas de educación primaria. La expansión del sistema educativo entre 1920 y 1950, el sistema educativo mexicano creció en forma constante pero moderada. La educación adquirió grandes dimensiones y comenzó a incorporar a sectores sociales antes excluidos. El cuerpo de profesores aumentó considerablemente. El sistema diversificó las ofertas educativas y amplió el número de instituciones. A partir de 1982, bajo el impacto de la crisis económica,
el sistema educativo mexicano se internó en un nuevo periodo, con dos momentos claramente definidos: disminución progresiva de los ritmos de crecimiento y decremento absoluto en el número de estudiantes. El proceso de expansión del sistema educativo mexicano modificó los viejos patrones de acceso a la educación y amplió las oportunidades de escolarización en las entidades federativas más rezagadas. Adolfo Ruiz Cortines. En esos años, el gobierno aumentó los gastos en educación, especialmente los subsidios a las universidades y los salarios de los profesores, y en general aplicó con mayor eficacia y economía los fondos federales. Durante el periodo de Adolfo López Mateos, consideró prioritario ampliar las oportunidades educativas y apoyar la educación normal, la capacitación para el trabajo, la gratuidad y la obligatoriedad de la primaria. Fundamentó la iniciativa para elaborar libros de texto gratuitos. Gustavo Díaz Ordaz instaló la Comisión de Planeamiento Integral de la Educación. Se implantaron algunas medidas para ampliar la cobertura de la educación elemental, abatir sus costos y aliviar la presión de la demanda por estudios superiores. Con el presidente Luis Echeverría Álvarez, se propició una considerable expansión de los servicios educativos, la multiplicación de las instituciones en todo el país y su crecimiento interno, la reforma a los planes y programas de primaria y secundaria, la edición de nuevos libros de texto gratuitos. José López Portillo elaboró el Plan Nacional de Educación, que consistió en un diagnóstico y en un conjunto de programas y objetivos. En 1978 se declaró prioritaria la educación preescolar y se puso en marcha el Programa de Educación para Todos, cuyo objetivo fue atender a todos los niños en edad de escuela primaria. Miguel de la Madrid presentó en 1983 el Programa Nacional de Educación, Recreación, Cultura y Deporte. Entre las políticas que se delinearon se encuentran ofrecer un año de educación preescolar a todos los niños de 5 años de edad, descentralizar la educación y reformar los estudios de normal. En el sexenio de Carlos Salinas se dieron avances: la obligatoriedad de la enseñanza secundaria, nuevos planes de estudio y nuevos libros de texto, así como la nueva Ley General de Educación. Ernesto Zedillo propuso una importante reforma curricular de la primaria, seguida por la renovación de los libros de texto gratuitos. Vicente Fox retoma el concepto de modernización con el Programa de Desarrollo Educativo y estructurar el Plan Nacional de Educación. Felipe Calderón promovió la calidad y mejor desempeño del personal docente. Promovió la Alianza por la Calidad de la Educación, que firmó con el Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación. Enrique Peña Nieto promulgó la reforma a la Ley General de Educación, la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación y la Ley General del Servicio Profesional Docente. Y, actualmente, Andrés Manuel López Obrador propuso la nueva escuela mexicana por una educación humanista, integral y para la vida, que no solo enseñe asignaturas tradicionales, sino que considere el aprendizaje de una cultura de paz, activación física, deporte escolar, arte, música, civismo e inclusión. Recapitulando lo anterior, cada sexenio trae nuevos cambios que tienen impacto en el sistema educativo mexicano. La educación actual en México afronta múltiples retos. Uno de ellos es dar respuesta a los profundos cambios sociales, económicos y culturales que se prevén para la sociedad de la información. En conclusión, un sistema escolar eficaz es aquel que maximiza
la capacidad de las escuelas para alcanzar esos resultados, lo que supone adoptar la noción de valor añadido en la eficacia escolar y la integración dinámica de la organización institucional de los recursos humanos y fiscales, del programa curricular y la didáctica de los procesos educativos y sus resultados en términos de aprendizaje. Y bien, hemos finalizado el análisis de los principales cambios educativos. Me despido de ustedes deseándoles éxito en todas sus actividades. Bye.